Aquí tienes una hora sin pausas de datos curiosos. Bienvenido a Curiomanía TV. ¿Sabías que los ciervos cambian de cuernos? Sí, los ciervos mudan sus cuernos cada año. Los cuernos, hechos de hueso, crecen rápidamente durante la primavera y verano, cubiertos por una capa aterciopelada que nutre el crecimiento. Una vez maduros, esa capa se cae, dejando al descubierto el hueso duro. Después de la temporada de apareamiento, los cuernos se caen naturalmente y todo el proceso comienza de nuevo. Esta muda es una muestra de buena salud y vitalidad en los machos, quienes los usan para competir por hembras. Es un ciclo fascinante de la naturaleza. ¿Cuál fue la primera búsqueda en Google? La primera búsqueda en Google se realizó en 1998 y aunque no hay registro oficial, se cree que fue el nombre de su creador, Gerhard Casper, el entonces presidente de la Universidad de Stanford. Larry Page y Sergey Brin estaban probando su nuevo motor de búsqueda en un entorno académico. Desde ese momento, Google revolucionó cómo accedemos a la información. Hoy se hacen más de 5,000 millones de búsquedas al día. Y todo comenzó con una simple curiosidad. A fines del siglo XIX, los bomberos comenzaron a usar máscaras de respiración que hoy nos parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Eran de cuero oscuro o metal, con tubos largos y ojos de vidrio redondos, lo que las hacía lucir terroríficas. Estaban diseñadas para filtrar el humo y proteger al portador, aunque eran pesadas e incómodas. Curiosamente, su diseño inspiró la creación estética de personajes como Darth Vader o los soldados de videojuegos steampunk como City Bill. Eran funcionales, sí, pero daban más miedo que confianza. ¿Por qué los insectos mueren hacia arriba y con las patas encogidas? Cuando un insecto muere, pierde el control muscular. Los músculos extensores que estiran las patas dejan de funcionar antes que los flexores, lo que provoca que sus patas se plieguen hacia adentro. Al quedar sin equilibrio, el cuerpo cae de espaldas. También influye la forma del exoesqueleto y su peso. Por eso es tan común ver los patas arriba, como si fuera una pose natural de muerte. Incluso en la muerte, su estructura física dicta la postura final. En El regreso de Mary Poppins, la escena de la bañera en la que el personaje se sumerge mágicamente fue creada usando efectos prácticos. Aunque parece CGI, se construyó una bañera real con una compuerta falsa en el fondo. Emily Blunt cayó por una plataforma acolchada mientras la cámara seguía el movimiento. Luego, se combinó esa toma con otras grabadas en estudio. El truco logró el efecto mágico sin efectos digitales complejos. Fue una mezcla de cine clásico y moderno, fiel al espíritu original de Mary Poppins. La magia en parte fue mecánica. ¡Oye, espera! Si estos datos curiosos te están volando la cabeza, prepárate, porque mi libro digital, 180 datos curiomaníacos que no sabías y ahora no podrás olvidar, ya está disponible, y dentro de él encontrarás más bombas mentales que en un examen sorpresa. Son datos tan raros, tan locos, que hasta Google se quedó confundido. Hazle un favor a tu cerebro curioso, dale clic al enlace que aparece fijado en el primer comentario y llévate tu dosis de sabiduría y dopamina visual. Es el mejor libro digital de curiosidades que te parecerá extremadamente curioso y raro, pero inolvidable. Algunos modelos clásicos pesan hasta 25 kilogramos y miden más de 1 metro de alto. Están fabricados con hierro fundido o aluminio grueso, lo que los hace resistentes pero difíciles de instalar. Estos semáforos eran diseñados para durar décadas, soportando tormentas, calor extremo y vibraciones de la ciudad. A menudo requieren grúas pequeñas o soportes metálicos reforzados para su colocación. Si alguna vez ves uno de cerca, te sorprenderá su tamaño comparado al que imaginabas desde el auto. Hoy en día, los modelos modernos son más livianos gracias al plástico resistente. El planeta Tierra tiene una superficie habitable de unos 150 millones de kilómetros cuadrados, aunque gran parte es desierto, montaña o hielo. Si todas las personas del mundo se juntaran en un solo lugar, cabrían paradas en una ciudad del tamaño de Nueva York. De hecho, con 0,5 metros cuadrados por persona, los más de 8,000 millones de habitantes actuales podrían entrar en apenas 4,000 kilómetros cuadrados, el tamaño aproximado de Lima, Perú. Pero vivir cómodamente es otra historia. Factores como el agua, la comida, el clima y el espacio vital real son cruciales. La Tierra podría sustentar hasta 10 o 12,000 millones con avances tecnológicos. Secretos que las aerolíneas no quieren que sepas. Muchas aerolíneas usan asientos reclinados que en realidad no aumentan tu espacio, solo lo mueven hacia atrás. Además, el aire dentro de la cabina se renueva cada 2 a 3 minutos mediante filtros HEPA, lo cual reduce la posibilidad de contagio. Aunque anuncian comida gratis, suele estar altamente salada para compensar la pérdida de gusto por la presión del vuelo, y los asientos del medio no siempre se llenan.
Si sobran pasajeros, te reasignan por bloques para optimizar espacio. En resumen, pagas por un servicio, pero el truco está en cómo te lo presentan. En 1954, Ann Hodges se convirtió en la única persona conocida en ser golpeada por un meteorito. El fragmento, del tamaño de una toronja y de 4 kilogramos, atravesó el techo de su casa en Alabama, Estados Unidos, e impactó su costado mientras dormía. Sufrió un gran hematoma, pero sobrevivió. El meteorito fue disputado entre ella y su arrendador, hasta que el gobierno se lo confiscó temporalmente. Hoy, este curioso caso forma parte de los archivos de la historia espacial y de la Smithsonian Institution. ¿Cuál fue la primera transacción en línea? En 1994, una pizza de pepperoni fue uno de los primeros productos comprados en Internet, pero no fue la primera compra segura. Ese título lo tiene el CD de Sting, Ten Summoner's Tales, adquirido a través del sitio NetMarket. Fue la primera venta realizada con una tarjeta de crédito bajo una conexión cifrada. Este hito marcó el inicio del comercio electrónico moderno. Lo que comenzó con una simple transacción musical, hoy nos permite comprar desde teléfonos hasta comida en minutos. Las compras online revolucionaron el consumo. Si te está gustando este video, este es el momento ideal para suscribirte. Dejarme en los comentarios aquí abajito tus quejas, sugerencias, mejoras o felicitaciones. Regálame un bonito like si este video te está gustando y te parece fantástico. El sentido del olfato de un perro es entre 10.000 y 100.000 veces más agudo que el de los humanos. Esto se debe a que poseen más de 300 millones de receptores olfativos en la nariz, frente a nuestros escasos 5 millones. Además, la parte del cerebro dedicada al olfato es proporcionalmente mucho más grande. Su nariz también está diseñada para detectar olores de manera separada con cada fosa nasal, permitiéndole rastrear con precisión. Incluso pueden oler emociones, enfermedades e identificar personas por su rastro. Por eso son tan utilizados en tareas de búsqueda, rescate y detección médica. El 13 de julio de 2018 marcó un récord histórico en los cielos. Se registraron más de 225.000 vuelos comerciales, privados y militares en un solo día. Esta cifra fue registrada por el sitio de monitoreo aéreo Flight Radar 24, que mostró cómo el cielo parecía un enjambre de puntos amarillos en movimiento. La mayoría de estos vuelos ocurrieron en el hemisferio norte, donde era temporada alta de vacaciones. Hubo un promedio de 156 vuelos por minuto. Este día demostró el nivel de complejidad y eficiencia que puede alcanzar el sistema global de aviación, sin que colapse el tráfico aéreo. ¿Cómo llega el agua al coco? El agua de coco no proviene del exterior, sino que se forma dentro del fruto durante su crecimiento. A medida que la palma absorbe agua del suelo, esta viaja por el tallo hasta llegar a los cocos. Una vez dentro, pasa por un proceso de filtrado natural que elimina impurezas. Esa agua se acumula en la cavidad interna del coco y es rica en minerales. Actúa como reserva para nutrir al embrión en desarrollo, una bebida filtrada por la naturaleza misma. Las serpientes no bostezan por cansancio como los humanos. El movimiento que parece un bostezo en realidad es un ajuste de la mandíbula. Como pueden abrirla hasta 180 grados para tragar presas grandes, este gesto sirve para recolocar los huesos después de una comida o para prepararse para cazar. A veces también lo hacen para regular la temperatura o liberar tensión mandibular. El mito de que se están despertando es solo una interpretación humana. De hecho, muchas especies lo hacen cuando están estresadas o cuando están en alerta. Un bostezo, en el mundo reptil, es puro instinto, no sueño. ¿Cuál fue el primer sonido grabado en la historia? Aunque muchos creen que fue Thomas Edison con su fonógrafo, el primer sonido grabado conocido fue hecho por Edward Leon Scott de Martinville en 1860, con un aparato llamado fonoautógrafo. Este dispositivo registraba visualmente las ondas sonoras en papel ahumado, pero no podía reproducirlas. En 2008, investigadores lograron digitalizar uno de esos registros y, por primera vez, escuchar la voz de una mujer cantando Au clair de la lune. Este hallazgo revolucionó la historia del audio, demostrando que se había grabado sonido 17 años antes del invento de Edison. Una página web inútil pero interesante, nial.fun/progreso. Esta web muestra una barra que representa tu progreso en la vida en minutos, desde tu nacimiento hasta los 90 años. Aparentemente inútil, pero provoca reflexión profunda. Cada minuto que pasa desaparece de tu barra y te das cuenta del tiempo relativo que ya viviste. Sirve como una llamada a aprovechar cada segundo y priorizar lo que realmente importa. Además, crea conversación sobre la mortalidad y cómo medimos nuestro tiempo. Una idea sencilla, con impacto real. El Nyctibio urutau, también conocido como pájaro fantasma
o ave palo, es famoso por su camuflaje. Durante el día permanece inmóvil y erguido sobre ramas secas, confundido con un tronco. Su plumaje grisáceo y su postura lo hacen casi invisible. Es nocturno, tiene ojos enormes y emite un canto lúgubre que ha generado leyendas en América del Sur. Aunque parece misterioso o fantasmal, no representa ningún peligro. Su habilidad para mimetizarse es una de las más asombrosas del reino animal. ¿Cuál fue el primer correo no deseado? Spam. El primer spam de la historia se envió en 1978, mucho antes del auge del Internet moderno. Un vendedor de computadoras de DEC, Digital Equipment Corporation, mandó un mensaje promocional a más de 400 usuarios de ARPANET, la red precursora de Internet. La reacción fue negativa y generó muchas quejas. Sin embargo, el concepto de spam no se formalizó hasta los 90, cuando la publicidad masiva por correo se disparó. El primer fastidio digital tiene más de 40 años. Los tiburones martillo nacen completamente formados y son independientes desde el primer segundo de vida. Dependiendo de la especie, una madre puede dar a luz entre 6 y 50 crías a la vez. Durante el parto, los bebés salen uno por uno, nadando de inmediato para evitar ser devorados incluso por su propia madre. Al nacer, su martillo, o cefalofoil, es más redondeado y corto, desarrollándose por completo con el tiempo. Estos tiburoncitos ya cazan presas pequeñas desde sus primeras horas. Aunque parecen criaturas de otro planeta, son un prodigio de la evolución marina. ¿Por qué se les llama montañas rusas a las montañas rusas? El término montaña rusa proviene del siglo XVII en Rusia, donde se construían colinas de hielo artificiales sobre estructuras de madera y las personas se deslizaban en trineos. Estas atracciones eran populares en San Petersburgo y se conocían como Russian Mountains. Cuando los franceses adoptaron la idea, conservaron el nombre original. Curiosamente, en Rusia hoy se les llama montañas americanas. Un cruce cultural curioso que sube y baja como sus rieles. El lente de tu cámara puede distorsionar la realidad más de lo que crees. Un lente gran angular, por ejemplo, hace que los objetos se vean más anchos en los bordes de la imagen, mientras que un teleobjetivo los aplana y los hace parecer más delgados. Esto ocurre por la compresión o expansión de la perspectiva. En retratos, un lente incorrecto puede hacer que tu nariz parezca más grande o tu cara más alargada. Por eso, los fotógrafos eligen con precisión el tipo de lente según el efecto deseado. No todo lo que ves en una foto es fiel a la realidad. El lente también opina. En la Tierra, las llamas tienen forma alargada debido a la gravedad, que provoca que el aire caliente suba y el oxígeno fresco entre por debajo. Pero en el espacio, donde no hay gravedad que genere corrientes de convección, el fuego adopta una forma esférica perfecta. Además, arde en un tono azul tenue, indicando una combustión más completa y uniforme. Esta llama consume oxígeno más lentamente y sin parpadeos. Verla flotar en la ingravidez es como observar una burbuja brillante. Este fenómeno no solo es curioso, sino que también ayuda a los científicos a estudiar nuevas formas de combustión más limpias. ¿Cuál es el comentario con más likes en YouTube? Hasta ahora, el comentario más likeado es uno de Seth Everman en el video musical Bad Guy de Billie Eilish, con más de 3 millones de me gusta. Dice, I'm the bald guy. Su comentario se volvió un meme, generando miles de respuestas y más engagement que muchos canales profesionales. Es un recordatorio de que, en YouTube, un comentario ingenioso puede superar al propio contenido, el poder del humor viral de un solo texto. La botella de vino más antigua conocida se encontró en una tumba romana cerca de Speyer, Alemania, y data del año 325 después de Cristo. Está sellada herméticamente y aún contiene líquido. Fue descubierta en 1867 y desde entonces se conserva en el Museo Histórico del Palatinado. Aunque los científicos no han abierto la botella por temor a dañarla, estudios indican que aún contiene restos de vino mezclados con aceite de oliva que evitaba la evaporación. Esta reliquia ofrece un vistazo increíble a las costumbres funerarias romanas. ¿Cuál fue el primer GIF de la historia? El primer GIF, Graphics Interchange Format, fue creado en 1987 por Steve Wilhite, un ingeniero de CompuServe. Aunque su formato fue pensado para mostrar imágenes comprimidas, uno de los primeros GIF animados famosos fue el de un avión volando. Años después, se viralizó el Dancing Baby, uno de los primeros memes visuales de Internet. Hoy en día, los GIFs son parte del lenguaje digital cotidiano, pequeñas animaciones que dicen más que 1000 palabras. Aunque los flamencos rosados son los más conocidos, existen especies de flamencos con plumaje más oscuro, como el flamenco enano, Phoeniconias minor, que puede mostrar tonos más intensos de rojo. Incluso se ha registrado en raras ocasiones un flamenco completamente negro, probablemente debido a una mutación genética llamada melanismo. Este fenómeno es extremadamente raro y ha sido visto solo unas pocas veces en vida silvestre. El color de los flamencos, en general, depende de su dieta rica en carotenoides.
Así que técnicamente, hasta el color negro entra en la gama flamenca. Si la caja negra es tan resistente, ¿por qué no se construyen los aviones con el mismo material? La caja negra está hecha de titanio y materiales compuestos ultrarresistentes para soportar impactos extremos. Sin embargo, construir un avión entero con ese material lo haría increíblemente pesado y costoso, impidiendo su despegue y eficiencia. Además, su objetivo es sobrevivir al accidente, no prevenirlo. Las aeronaves están hechas de materiales que equilibran peso, resistencia y economía. La caja negra es la memoria indestructible, no la estructura. El Sanco T1 es uno de los celulares más pequeños del mundo. Tiene el tamaño de un pulgar humano, apenas pesa 13 gramos y cabe fácilmente en una moneda de un peso grande. A pesar de su diminuto cuerpo, puede hacer y recibir llamadas, enviar mensajes de texto y posee tecnología Bluetooth. Fue diseñado como un teléfono secundario o de emergencia, pero se volvió viral por su diseño curioso. Es tan pequeño que cabe dentro de una caja de chicles. Aunque su batería es limitada, cumple su propósito de forma sorprendente. Un gigante en formato miniatura. Cuando observamos nuestra piel tras aplicar protector solar con una cámara ultravioleta, ocurre algo sorprendente. Se vuelve negra. Esto indica que el filtro está bloqueando la radiación UV. Cuanto mayor es el número de FPS, factor de protección solar, más oscuro se ve. Por ejemplo, un FPS 15 puede dejar zonas más grises, mientras que un FPS 50 se ve como una capa completamente negra. Es una forma visual impactante de comprobar la eficacia del producto. Estas cámaras se usan incluso en dermatología, para mostrar daños invisibles del sol, ayudando a crear conciencia sobre el cuidado de la piel. ¿Conoces los sonidos más fuertes del mundo? Uno de los sonidos más potentes medidos fue la erupción del volcán Krakatoa en 1883, que llegó a los 310 decibelios cerca del origen y se escuchó a más de 4.800 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, 120 decibelios ya es doloroso para el oído humano y 150 decibelios puede romper tímpanos. También se registran sonidos muy fuertes en pruebas militares y grandes explosiones, pero la potencia natural como un volcán o una avalancha sigue siendo imbatible. En el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, hay un reloj gigante con una peculiaridad. Un hombre dentro parece estar pintando las manecillas cada minuto. En realidad, es un video de 12 horas creado por el artista Maarten Baas. Se grabó al propio Baas, vestido como trabajador del aeropuerto simulando pintar y borrar las manecillas en tiempo real. La obra mezcla arte, tecnología y humor para transformar algo tan común como un reloj en una instalación artística interactiva y memorable. Antes de Google, Yahoo o Bing, existió Archie, el primer motor de búsqueda del mundo. Fue desarrollado en 1990 por estudiantes de la Universidad McGill en Canadá. Su objetivo era rastrear archivos públicos almacenados en servidores FTP para facilitar su acceso. El Archie Query Form era la interfaz desde donde los usuarios ingresaban sus búsquedas, aunque era muy básica y sin gráficos. A pesar de su simplicidad, sentó las bases de la búsqueda de información en línea. Fue una herramienta pionera para organizar la creciente cantidad de datos en Internet. El abuelo olvidado de los buscadores modernos. El metabolismo de los colibríes es tan veloz que necesitan comer constantemente para sobrevivir. Un solo colibrí puede visitar hasta 1000 flores al día, bebiendo néctar que le proporcione la energía suficiente para mantenerse en vuelo. Su corazón puede latir más de 1200 veces por minuto y su cuerpo consume tanta energía que, si pasaran solo unas horas sin comer, podrían morir. Para compensar, duermen en un estado de letargo energético llamado torpor, donde su temperatura y ritmo bajan drásticamente. Son pequeñas criaturas con el motor de un jet. ¿Qué marcaría una brújula en el espacio? En el espacio, una brújula común no funcionaría como en la Tierra. Esto se debe a que los campos magnéticos fuera del planeta son muy débiles o inexistentes para ser detectados por una brújula tradicional. Además, sin gravedad, la aguja flotaría y no se alinearía correctamente. Para la navegación espacial se usan giroscopios, sensores estelares y GPS espacial, no brújulas. En el vacío cósmico, la orientación viene de las estrellas, no del magnetismo. Al tragar una pastilla, el cuerpo no la absorbe de inmediato. Primero, el ácido clorhídrico del estómago comienza a desintegrar su recubrimiento, si lo tiene. Luego, en el entorno ácido, la pastilla se desintegra y libera su principio activo. Este compuesto pasa al intestino delgado, donde se absorbe a través de las paredes intestinales hacia el torrente sanguíneo. Desde allí viaja a los órganos objetivo. Algunas tabletas tienen liberación prolongada o están recubiertas para resistir el ácido gástrico y activarse solo en el intestino. Es un proceso químico y biológico coordinado y sorprendente que garantiza su eficacia. ¿Por qué las bailarinas de ballet no se rompen los dedos al pararse de punta? Ser bailarina implica años de entrenamiento para fortalecer tobillos, pies y dedos. Aprenden a distribuir el peso correctamente gracias al uso de los músculos intrínsecos del pie y puntas diseñadas para soportar presión. Las zapatillas de punta.
Además, utilizan cinta o yeso para protegerse de callos, ampollas y roturas. El secreto no está en evitar el dolor, sino en dominar la técnica y el acondicionamiento físico para que los dedos aguanten sin romperse. Fue publicada el 6 de agosto de 1991 por el físico británico Tim Berners-Lee en el CERN. Su dirección era http://info.cern.ch y tenía como objetivo explicar qué era la World Wide Web y cómo utilizarla. No contenía imágenes, colores ni animaciones, solo texto e hipervínculos sencillos. A pesar de su aspecto rudimentario, marcó el inicio de una revolución digital. Gracias a ella, la información se volvió más accesible para todo el mundo. Hoy existen más de 1.000 millones de páginas web activas. Todo este universo virtual comenzó con una sola, humilde y poderosa página. Existen prendas de vestir diseñadas específicamente para proteger a celebridades de los paparazzis. Estas prendas están confeccionadas con telas que reflejan el flash de las cámaras, generando un efecto de sobreexposición en las fotos. Cuando un fotógrafo intenta tomar una imagen, lo único que se capta es un destello blanco o una silueta irreconocible. Algunas chaquetas también utilizan materiales retroreflectivos como los de los chalecos de seguridad. Este avance de la moda tecnológica es usado por figuras públicas que desean mantener su privacidad. En pasarelas también se ha mostrado como arte. Aunque parezca ofensivo en muchas culturas, en Tailandia decir que un bebé es feo es una forma de protegerlo. Se cree que los espíritus malignos se sienten atraídos por la belleza, así que al llamar feo al niño, se lo protege de envidias o malas energías. Esta tradición forma parte de una creencia espiritual muy arraigada. Incluso algunos padres le ponen a sus hijos apodos graciosos o negativos como gordo o sucio para despistar a los malos espíritus. En realidad, detrás del insulto hay cariño y protección. Es una muestra de cómo las palabras cambian de sentido según el contexto cultural. ¿Por qué nos dan toques las cosas? Ese molesto hormigueo o toque en extremidades aparece cuando nervios o vasos sanguíneos están presionados. Por ejemplo, sentarte con la pierna cruzada puede comprimir el nervio ciático. Cuando te levantas, la sangre y los impulsos nerviosos vuelven, provocando esa sensación de pins and needles. No es peligroso, salvo que ocurra frecuentemente sin razón. Entonces puede ser señal de problemas neurológicos o circulatorios, y conviene consultar al médico. El árbol más grande del mundo se llama Hyperion, y es una secuoya roja, Sequoia sempervirens. Fue descubierto en 2006, en una ubicación secreta del Parque Nacional Redwood, en California. Mide 115,92 metros de altura, más que un edificio de 30 pisos. Sorprendentemente, no es el árbol más viejo ni el más ancho, pero sí el más alto registrado. Su localización exacta se mantiene en secreto para evitar daños al ecosistema. Hyperion sigue creciendo, aunque lentamente. Este gigante natural es símbolo de longevidad y resistencia, recordándonos lo pequeños que somos junto a la naturaleza. Las ballenas azules, los animales más grandes del planeta, tienen crías que ya nacen midiendo más de 7 metros y pesando alrededor de 2 toneladas. Lo asombroso es que, en sus primeras semanas de vida, crecen a razón de 4,5 kilos por hora, lo que equivale a más de 100 kilos diarios. Esto es posible gracias a la leche materna, que es extremadamente rica en grasa, con una consistencia parecida a la manteca. Durante este periodo, el vallenato gana peso y fuerza para enfrentar los largos viajes migratorios. Es el crecimiento más acelerado del reino animal, una verdadera máquina de crecer. ¿Cuántos mosquitos tendrían que picarte para desangrarte? Un mosquito extrae alrededor de 0,03 mililitros de sangre por picadura. Para arruinar un volumen significativo, necesitarías millones de bytes, unos 23 millones para perder 10 litros. Como el cuerpo humano solo contiene unos 5 litros, las picaduras no matan, pero su saliva puede transmitir enfermedades graves como malaria o dengue. El peligro real no está en la pérdida de sangre, sino en los patógenos que pueden inyectar. La planta de la resurrección, también conocida como Selaginella lepidophylla, puede secarse completamente y luego volver a la vida cuando se le agrega agua. Esta planta del desierto se enrolla como una bola seca durante las sequías y puede permanecer en ese estado durante años. Al hidratarse, se desenrolla y reverdece en pocas horas. Su capacidad se debe a unas proteínas especiales que protegen sus células en condiciones extremas. Ha sido estudiada por científicos interesados en la biotecnología y la conservación de alimentos. Parece magia, pero es pura adaptación extrema. Aunque solo representa cerca del 2% del peso corporal, el cerebro humano consume alrededor del 20% de la energía total del cuerpo. Esto se debe a la actividad eléctrica constante entre las neuronas, que requieren glucosa y oxígeno en grandes cantidades para funcionar.
Cada pensamiento, movimiento o emoción tiene un coste energético. Por eso, tras largas jornadas de concentración, puedes sentirte exhausto sin haber hecho esfuerzo físico. Además, durante el sueño, el cerebro sigue consumiendo energía mientras consolida recuerdos. Golpearse el dedo chico del pie no solo duele, también te da enojo y coraje. Ese dolor punzante activa en tu cerebro la amígdala y la corteza cingulada anterior, centros tanto del dolor como de las emociones como la ira. Por eso, un golpe en el dedo chico no solo duele físicamente, también genera frustración intensa. En estrés, aquests estímulos se interpretan peores aún. Además, al ser una parte que afecta el equilibrio y el caminar, la reacción emocional se magnifica. Es un combo físico y emocional que lo hace tan memorable. Los ojos de los renos cambian de color según la estación del año. Durante el verano, el iris de estos animales es de un tono dorado brillante, mientras que en invierno se vuelve azul oscuro. Este cambio mejora su visión en condiciones de luz escasa durante los largos inviernos árticos. La explicación está en una capa del ojo llamada tapetum lucidum, que se ajusta según la cantidad de luz ambiental. Es un mecanismo de adaptación único en mamíferos. Así, los renos pueden detectar depredadores y moverse mejor en la penumbra helada del norte. Los calamares poseen células especiales llamadas cromatóforos, que contienen pigmentos de distintos colores. Estas células pueden expandirse o contraerse mediante impulsos nerviosos, permitiendo que el calamar cambie de color casi al instante. Esto les sirve tanto para camuflarse como para comunicarse con otros calamares. En algunos casos incluso pueden generar patrones complejos sobre su piel en movimiento. También reaccionan a amenazas, cambiando a colores oscuros para intimidar. Esta habilidad ha inspirado investigaciones en materiales inteligentes y tecnología textil. Síndrome de la vejiga tímida, también conocido como formición urinaria. La vejiga tímida es cuando solo puedes orinar frente a otras personas, por timidez o ansiedad. Es común en baños públicos. La presión social inhibe la señal del sistema nervioso que permite la micción. A pesar de que la independencia física está intacta, el estrés psicológico bloquea procesos automáticos. Suele curarse con exposición gradual o terapia de relajación, una condición incómoda, pero mucho más común de lo que imaginas. Pintar platos es una técnica ancestral que combina arte y química. Primero, el diseño se plasma con esmaltes especiales sobre la cerámica cruda o ya cocida. Luego, el plato se introduce en un horno a temperaturas superiores a los 800 grados Celsius. Durante esta cocción, los pigmentos se funden con el esmalte del plato, creando colores vívidos y duraderos. Algunas técnicas, como la mayólica o el cloisonné, permiten crear detalles impresionantes a mano. Este arte no solo es decorativo, sino también funcional, ya que los platos pintados resisten el uso diario sin perder color, una tradición que mezcla fuego, paciencia y belleza. Las pirañas, especialmente la especie Pygocentrus natereri o piraña de vientre rojo, tienen una de las mordidas más potentes en proporción a su tamaño. Estudios han calculado que su mordida puede alcanzar los 32 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto, combinado con sus dientes afilados como cuchillas, las convierte en depredadoras temidas. Aunque su reputación ha sido exagerada, sí pueden despedazar carne en segundos si están en grupo y bajo estrés. Su mandíbula está diseñada para cortes rápidos y eficaces. En el Amazonas, incluso los pescadores locales las respetan profundamente. Los cascarones de huevo no son solo residuos, están formados por carbonato de calcio altamente poroso y biocompatible. Esto les da características muy útiles. Se han usado como fuente de calcio, en suplementos y fertilizantes, e incluso en productos de control de plagas para molestar a babosas y caracoles afilando su parte blanda. Algunas investigaciones también los utilizan para fabricar biocerámicas para regeneración ósea. Lo que desechamos puede ser materia prima de nuevo. Ruido al masticar. Ese sonido crujiente al masticar depende de la estructura interna de los alimentos y su contenido de aire o agua. Pan crujiente, papas fritas o galletas contienen burbujas de aire que se rompen al morder, emitiendo vibraciones sonoras. En cambio, alimentos blandos como el pan de molde ofrecen menos resistencia. El nivel de ruido también está relacionado con la textura y el tiempo que tardan en romperse. Parece simple, pero es física acústica y biología sincronizadas. En lugar de perros pastores, algunos granjeros modernos usan drones para pastorear ovejas. Estos dispositivos vuelan sobre el campo y emiten sonidos o silbidos que las ovejas reconocen como señales. Además, permiten monitorear grandes extensiones de terreno en tiempo real. Un solo operador puede controlar todo un rebaño desde una tablet o celular. Esta tecnología no reemplaza completamente al perro pastor, pero es útil en zonas de difícil acceso o en tareas rutinarias. Incluso existen drones diseñados con luces y altavoces especiales para dirigir a los animales con mayor eficacia. Aunque el espacio es un vacío y no transmite sonido como en la Tierra, las ondas espaciales pueden registrar ondas electromagnéticas producidas por los campos magnéticos de los planetas.
Estas ondas luego se convierten en sonido audible para los humanos. En el caso de Urano, las grabaciones transformadas por la NASA revelan un zumbido extraño entrecortado y algo inquietante, como si fueran frecuencias eléctricas alienígenas. Estos sonidos ayudan así a estudiar la magnetosfera del planeta, que está inclinada y desalineada respecto a su eje. Escuchar a Urano es como oír el eco de un mundo lejano e inexplorado. El estrés causa la liberación de hormonas como cortisol y adrenalina, que preparan el cuerpo para emergencias. Si esta respuesta se activa a diario, el cuerpo se desgasta, sube la irritabilidad, disminuye la capacidad para procesar emociones y aumenta la agresividad. Además, el estrés crónico reduce la producción de serotonina, el neurotransmisor de la calma. El resultado: te enojas por cosas mínimas y puedes perder el control emocional. Técnicas como la respiración profunda actúan directamente sobre esos químicos. Para almacenar 132 megabytes en disquetes de 3.5 pulgadas, que tenían capacidad de 1.44 megabytes cada uno, necesitarías exactamente 92 disquetes. En los años 90, esto hubiera llenado toda una caja. Hoy en día, esa misma información cabe en una pequeña imagen JPEG, o en menos de un segundo de video HD. Esta comparación demuestra cuánto han avanzado las tecnologías de almacenamiento. Un solo disquete pesaba más, era lento y podía dañarse fácilmente. Ver tantos disquetes juntos para guardar un archivo básico es un buen ejemplo de la evolución digital. Antes eran un lujo, ahora una reliquia. El agujero en el cielo es un fenómeno atmosférico llamado oficialmente Fall Streak Hole o agujero de Virga. Se produce cuando una capa de nubes superenfriadas que contiene gotas de agua líquida por debajo de 0 grados Celsius se ve perturbada por un avión o una corriente de aire. Al introducir cristales de hielo, se desencadena una reacción en cadena que provoca que el agua se congele rápidamente y caiga, dejando un hueco circular o elíptico en la nube. Desde el suelo, parece como si se hubiera abierto una ventana al cielo. Es un espectáculo extraño y fascinante. Cuando tu pantalla táctil está mojada, no responde bien porque funciona por campo capacitivo, midiendo cambios eléctricos con la piel. El agua, siendo conductora, interfiere y crea múltiples puntos de contacto falsos. Además, los protectores de pantalla pueden acumular agua entre la lámina y la superficie, intensificando la interferencia. Algunos teléfonos detectan la humedad y bloquean el táctil activamente para evitar pulsaciones accidentales. La solución es sencilla: secar bien la pantalla antes de usarla. La percepción del color no es universal. Lo que tú ves como azul, otra persona podría ver como verde. Esto se debe a diferencias en la retina y a cómo el cerebro interpreta la luz. Además, factores culturales y lingüísticos influyen. Por ejemplo, en japonés antiguo no existía una palabra exclusiva para el color azul y el verde era considerado una tonalidad del mismo. También hay fenómenos ópticos donde un mismo color se ve diferente dependiendo del fondo que lo rodea. Nuestro entorno y genética moldean cómo vemos el mundo. Literalmente, cada quien tiene su propio arco iris. Austin Lee Russell, mejor conocido como Chumlee en el programa El Precio de la Historia, Pawn Stars, fue arrestado en 2016 tras un allanamiento en su casa relacionado con una investigación por agresión. La policía encontró armas de fuego y diversas drogas, incluyendo metanfetamina y marihuana. Aunque los cargos iniciales fueron serios, finalmente se declaró culpable de posesión de drogas y un arma de fuego ilegal, lo que lo llevó a una sentencia de libertad condicional y tratamiento obligatorio. Desde entonces, ha intentado reconstruir su imagen, un giro inesperado para un personaje popular y carismático. La misofonía es una reacción emocional fuerte, ira, ansiedad, ante ciertos ruidos comunes, como el estornudo, el masticar o el teclear. No se trata solo de molestia. Quienes la padecen pueden llegar a evitar comidas sociales o lugares públicos. Aunque aún no se comprende completamente, se piensa que hay una conexión atípica en el cerebro, entre la corteza auditiva y las áreas del procesamiento emocional. No es algo que uno elija. Para quienes la sufren, es una respuesta real y debilitante. Lamberasthenite. La empresa Blue Star Line anunció que construirá el Titanic 2, una réplica exacta del famoso transatlántico hundido en 1912. El proyecto busca recrear tanto el diseño como la experiencia del viaje, pero con tecnología moderna y todas las medidas de seguridad actuales. Tendrá la misma distribución de camarotes, salón de primera clase y hasta escaleras inspiradas en la película. Se planea que navegue por el mismo trayecto original, Southampton a Nueva York. Aunque el proyecto ha enfrentado demoras, sigue en desarrollo. Para algunos, será un homenaje. Para otros, una forma de cerrar una historia trágica. Una sola pieza de Lego, de las más comunes, 2x2, puede soportar aproximadamente 430 kilos de presión antes de romperse. Esto fue determinado en pruebas de laboratorio, utilizando prensas hidráulicas.
La resistencia de los ladrillos Lego se debe a su plástico ABS, acrilonitrilo butadieno estireno, que es increíblemente duradero. En teoría se podrían apilar más de 375,000 bloques antes de que el de abajo se fracturara. Esta resistencia ha hecho que los Lego duren décadas, incluso siendo pasados de generación en generación. No solo son juguetes, pues son pequeñas obras de ingeniería. La hemoglobina es la proteína que da color rojo a la sangre, pero su función va mucho más allá. Transporta oxígeno desde los pulmones a los tejidos y recoge dióxido de carbono para expulsarlo. Cada molécula puede portar hasta 4 oxígenos. Su capacidad se ve soslayada en altitudes extremas o enfermedades como la anemia. Lo interesante, está contenida en los glóbulos rojos, que tienen una vida útil de 120 días y se renuevan constantemente en la médula ósea, garantizando un suministro constante de oxígeno al cuerpo. La señal Wi-Fi se propaga en forma de ondas electromagnéticas, parecidas a la luz, pero invisibles al ojo humano. Estas ondas salen del router en todas direcciones y pueden atravesar paredes, aunque se debilitan con materiales como concreto o metal. Objetos como espejos, acuarios o microondas también interfieren. Por eso, el lugar donde se coloca el router es clave. Mientras más alto y centrado, mejor cobertura. Las bandas de frecuencia más comunes son 2.4 GHz, más alcance, y 5 GHz, más velocidad. Es casi como si tu casa estuviera llena de luz invisible que conecta tus dispositivos al mundo. En 2013, IBM creó una película animada utilizando átomos individuales, llamada Un niño y su átomo. Para lograrlo, usaron una aguja microscópica controlada por un microscopio de efecto túnel, que movía átomos de monóxido de carbono sobre una superficie de cobre. Cada cuadro de la película mostraba figuras hechas con apenas unas decenas de átomos. La animación final tiene solo 60 segundos de duración, pero requirió mover más de 10,000 átomos a mano. Esta hazaña fue reconocida por Guinness como la película más pequeña del mundo, una mezcla perfecta de ciencia, arte y tecnología. ¿Sabías que los incisivos de los castores son de color naranja? El tono naranja de los incisivos de los castores proviene del alto contenido de hierro en el esmalte dental, que lo hace más resistente a la presión constante al roer troncos. Este tinte indica una estructura más robusta y duradera. Así pueden mantener sus incisivos afilados incluso gastándolos a diario. Además, los dientes nunca dejan de crecer. El castor los desgasta a roer madera, lo que impide que se vuelvan demasiado largos. Una adaptación perfecta para su estilo de vida. Saltar en la Tierra y en la Luna produce sensaciones muy diferentes. La gravedad lunar es solo un 16% de la terrestre, lo que permite a los astronautas dar saltos largos y lentos, como si flotaran. En la Tierra, la gravedad nos empuja con mayor fuerza al suelo, por eso los saltos son cortos y rápidos. En grabaciones de la NASA, se observa cómo los astronautas parecen moverse en cámara lenta. Este cambio no solo afecta el salto, sino también el equilibrio y el esfuerzo muscular. Incluso levantar un pie se siente diferente allá. Saltar en la Luna es como rebotar en cámara lenta. La ulnar dimelia es una malformación extremadamente rara en la que una persona nace con una mano duplicada en espejo, 2 lados ulnares, externos, y ningún lado radial, interno donde iría el pulgar. Esto significa que pueden tener dedos duplicados, sin pulgares y con movilidad reducida. Solo se han documentado unas pocas decenas de casos en todo el mundo. Esta condición se origina en las primeras semanas del desarrollo embrionario y suele requerir cirugía reconstructiva para mejorar la funcionalidad. Ver una mano espejo es como observar un reflejo biológico, extraño pero fascinante. Los conocidos autos de Google recorren miles de calles cada día equipados con cámaras de 360 grados y sensores LiDAR. Registran imágenes con secuencias en cada calle y recogen datos de señalética, numeración y fachadas, permitiendo después el efecto Street View. Estas fotos no solo sirven para ver calles desde tu computadora, sino también para mejorar la navegación, reconocimiento de direcciones y planificación urbana. Es una labor organizada y constante, no un flash casual. Las flores secas de la planta conocida como boca de dragón, Antirrhinum majus, se asemejan sorprendentemente a cráneos humanos en miniatura. Cuando los pétalos se caen y queda solo la cápsula seca que contenía las semillas, su forma alargada, con aberturas y hendiduras, recuerda a una calavera. Este fenómeno ha causado fascinación en botánicos y fanáticos del ocultismo. A pesar de su aspecto tenebroso, la planta es completamente inofensiva y muy común en jardines. Su nombre proviene del movimiento de sus pétalos que al apretarlos se abren como una mandíbula. Sin plumas, un búho se ve irreconocible y algo espeluznante. Su cuerpo es extremadamente delgado y huesudo, con una cabeza grande y redonda, ojos enormes y patas largas. Las plumas son las que le dan ese aspecto regordete y majestuoso. Ver un búho sin plumaje es como observar un esqueleto viviente cubierto apenas por piel.
Este aspecto sirve para recordar cuánto influye el plumaje en la percepción que tenemos de las aves. También evidencia su estructura adaptada para volar en silencio. Sin sus plumas, el rey de la noche pierde todo su misterio y adquiere un aire fantasmal. En los años 60 y 70, Goodyear desarrolló neumáticos con inserciones reflectantes y compuestos fosforescentes para mejorar la visibilidad nocturna. Se hicieron pruebas reales, pero el proyecto fue cancelado por costos excesivos y poca duración de la luminiscencia. Sin embargo, es el antecedente de los actuales accesorios reflectivos en bicicletas y calzado. La idea de ruedas que brillan en la oscuridad sigue siendo fascinante, aunque haya quedado en el tintero. Una siesta óptima, según científicos del sueño, debería durar entre 20 y 30 minutos. Este tiempo permite al cuerpo entrar en una fase de descanso ligero sin caer en el sueño profundo, lo que evita esa sensación de aturdimiento al despertar. Dormir más de 30 minutos puede hacerte sentir peor, especialmente si te despiertas durante una fase de sueño profundo. Estudios demuestran que una siesta corta mejora el estado de alerta, el rendimiento cognitivo y el estado de ánimo. Incluso en algunas culturas se considera parte esencial del día. Dormir poco puede ser mucho. El primer tuit de la historia fue enviado por Jack Dorsey, cofundador de Twitter, el 21 de marzo de 2006. El mensaje fue: "Just setting up my TTR", solo configurando mi TTR, usando el nombre original del proyecto sin vocales. Aunque simple y sin contenido profundo, ese tuit marcó el inicio de una de las plataformas sociales más influyentes del siglo XXI. En 2021, ese mismo tuit fue vendido como NFT, token no fungible, por casi $3 millones. Es un recordatorio de cómo algo aparentemente trivial puede volverse históricamente valioso en la era digital. ¿Sabías que el tipo de sangre más raro del mundo es el RH nulo? El RH nulo es extremadamente raro. Menos de 50 personas lo poseen en el mundo. Este tipo carece de todos los antígenos RH, incluso D, C, E. Se lo llama sangre de oro por su valor. Cualquier tipo RH+ o RH puede recibirla, pero solo otro RH nulo puede recibir su sangre. Sin embargo, quienes lo tienen pueden sufrir anemia hemolítica leve. La falta de compatibilidad hace que estas donaciones sean muy valiosas para emergencias médicas poco comunes. En 2016, el equipo Williams de Fórmula 1 logró cambiar las 4 ruedas de su monoplaza en solo 1.92 segundos durante el Gran Premio de Europa. Esta hazaña se convirtió en uno de los pit stops más rápidos de la historia. El equipo de mecánicos entrena durante horas para sincronizar movimientos al milisegundo. Cada miembro tiene una función específica: levantar el auto, sacar tuercas, colocar ruedas nuevas y bajarlo. La precisión es tan alta que un error mínimo puede costar la carrera. En la F1, hasta el cambio de neumáticos es una coreografía milimétrica. Mientras que en la Tierra los atardeceres son anaranjados y rojizos, en Marte sucede lo contrario. El cielo diurno es rojo y los atardeceres se tornan azules. Esto se debe a la composición atmosférica marciana, rica en partículas de polvo fino que dispersan la luz solar de manera diferente. La luz azul penetra más profundamente en la atmósfera marciana durante el ocaso, creando un resplandor azul intenso cerca del Sol. Las sondas como Curiosity han capturado imágenes reales de este fenómeno. Es uno de los paisajes extraterrestres más poéticos y surrealistas conocidos. Los 3 videojuegos más vendidos del mundo, Grand Theft Auto 5, ha vendido más de 200 millones de copias, Minecraft supera los 300 y Tetris hasta ha alcanzado cifras superiores a 500 millones si se suman todas las versiones. Son 3 estilos distintos: acción, construcción, creatividad y puzzle clásico. Su éxito revela que tanto los gráficos espectaculares como la simplicidad pueden ganar millones, y su popularidad se mantiene gracias a actualizaciones, GTA Online, nuevos mods para Minecraft. 3 estilos, un mismo destino, la cima de las ventas. En los años 50, los estudiantes de barbería practicaban con globos para dominar la técnica del rasurado con navaja. El objetivo era afeitar el globo cubierto con espuma sin reventarlo. Esta práctica exigía precisión, control de presión y buen pulso, ya que un corte mínimo lo hacía estallar. Si el estudiante podía afeitarlo completo sin romperlo, se consideraba listo para practicar en una persona real. Aunque hoy en día se usan cabezas de plástico y piel sintética, el globo sigue siendo una prueba clásica en escuelas de barbería. Afeitar un globo es casi arte. Robert Wadlow, nacido en Illinois en 1918, fue la persona más alta registrada en la historia médica moderna. Al momento de su muerte, medía 2,72 metros y seguía creciendo. Su tamaño se debía a una hiperplasia de la glándula pituitaria, lo que causaba una producción excesiva de hormona del crecimiento. Su altura requería calzado y ropa hechos a medida, y se desplazaba con dificultad. A pesar de su tamaño impresionante, murió joven a los 22 años, por una infección causada por un aparato ortopédico.
su figura sigue siendo icónica y su esqueleto está exhibido en museos y recreaciones alrededor del mundo. En la icónica película de Mel Brooks hay una escena muy recordada donde se escucha una flatulencia sonora y prolongada, considerada la primera risa sonora del cine mainstream. Se usó con humor, rompiendo el tabú del gas corporal. Fue tan celebrada en su momento que se incluyó deliberadamente en el corte final. El momento se volvió legendario, y desde entonces, muchas comedias cinematográficas han reutilizado el recurso como humor irreverente. Todo gracias a ese ¡pum! Histórico. Los pulmones de una persona fumadora lucen radicalmente diferentes a los de alguien que nunca fumó. Mientras que los pulmones sanos son rosados y elásticos, los del fumador suelen volverse negros, rígidos y manchados de alquitrán. Esto se debe a los miles de sustancias tóxicas que contiene el cigarrillo, como el monóxido de carbono y el alquitrán que se acumulan en el tejido pulmonar. Incluso tras años sin fumar, muchas de esas marcas quedan de forma permanente. En autopsias y demostraciones médicas se muestra el contraste visual como una potente advertencia. En el antiguo Egipto y Mesopotamia, las primeras almohadas no eran blandas ni cómodas, sino bloques de piedra tallada. Eran utilizadas principalmente por la nobleza, y su propósito no era tanto el descanso, sino mantener la cabeza elevada para evitar insectos o para rituales religiosos. También se creía que servían para proteger el alma durante el sueño. Algunas culturas asiáticas antiguas usaron versiones similares de cerámica o madera. La idea de comodidad llegó mucho después. Estas almohadas duras eran más un símbolo de estatus o creencia espiritual que un accesorio de confort nocturno. Las cucarachas evitan el olor del pepino, especialmente cuando está en descomposición. Es un repelente natural no tóxico reconocido por jardineros y personas que prefieren alternativas ecológicas. No elimina plagas, pero puede mantenerlas alejadas de áreas específicas. Solo hay que colocar rodajas frescas o viejas en las esquinas y observar cómo se alejan. Es una solución casera barata y sorprendentemente efectiva, si tienes paciencia y cambias el pepino regularmente. Los escorpiones brillan en la oscuridad bajo luz ultravioleta gracias a sustancias presentes en su exoesqueleto. Aunque los científicos aún investigan el propósito exacto, se cree que podría estar relacionado con la detección de luz, la comunicación entre especies o incluso una defensa contra depredadores. Esta bioluminiscencia ocurre por una reacción química en la cutícula del escorpión, lo que hace que emitan un resplandor verde azulado. Investigadores los buscan por la noche con linternas UV, aprovechando esta peculiaridad. Es una de las criaturas más misteriosas con un interruptor fluorescente natural. Aunque los dientes blancos suelen asociarse con salud, lo cierto es que el color natural de los dientes varía y no siempre indica su estado. El esmalte puede tener tonos amarillentos o grises, sin que eso signifique caries o enfermedad. De hecho, un diente blanqueado en exceso puede volverse más frágil, ya que los tratamientos estéticos a veces desgastan el esmalte. Lo importante es la ausencia de placa, caries y problemas en las encías. Un diente puede ser blanco, pero estar débil por dentro. Por eso, la higiene dental y las visitas al odontólogo valen más que una sonrisa de anuncio. En su tumba se encontraron los pies del rey Tutankamón envueltos en lino y sal como parte del proceso de momificación. Se evalúa que estos envoltorios preparaban el cuerpo para su vida en el más allá. Lo sorprendente es que los pies fueron retirados de su cuerpo por los ladrones y luego regresados por los egipcios. Aún hoy, partes momificadas del faraón se conservan en el Cairo, evidenciando los rituales funerarios meticulosos y las creencias sobre la preservación del cuerpo para la eternidad. Si un rayo cae en una piscina mientras estás nadando, el riesgo es altísimo. El agua, al ser un excelente conductor de electricidad, más aún si contiene sales y minerales, puede transmitir la descarga en un radio amplio. Aunque no siempre es letal, puede causar desde desmayos hasta paros cardíacos. El consejo de los expertos es salir del agua ante cualquier tormenta, incluso si parece lejana. Las instalaciones deportivas suelen cerrar piscinas al menor indicio de relámpagos. Así que, si el cielo truena, nada de nadar, mejor mojado por la lluvia que por electricidad. La pintura eléctrica, también conocida como pintura conductiva, es un tipo de recubrimiento capaz de conducir electricidad. Contiene partículas metálicas como grafito, plata o cobre que permiten que fluya corriente a través de superficies donde se aplica. Se utiliza en electrónica, murales interactivos, sensores táctiles y hasta en reparaciones de circuitos. Algunas versiones son tan flexibles que pueden pintarse sobre papel o tela. Con ella se puede dibujar un circuito funcional. Es una herramienta innovadora que fusiona arte y tecnología y está revolucionando la forma en que pensamos la electricidad. El hexafluoruro de azufre, SF6, es un gas sintético usado en equipos eléctricos como aislante. Su eficacia es muy alta, es 2.5 veces más denso que el aire y un excelente aislante dieléctrico, pero también es un gas de efecto invernadero, 23.500 veces más potente que CO2 y permanece en la atmósfera por más de 3.000 años.
Por eso se regula su uso y se buscan alternativas menos contaminantes. Su dualidad entre eficiencia y daño climático lo convierte en un gran dilema ambiental. La palabra con más significados en español es banco. Puede referirse a una entidad financiera, un lugar para sentarse, un conjunto de peces, un banco de niebla o de pruebas, e incluso a una reserva de datos o genes. En total, el diccionario de la Real Academia Española registra más de 40 acepciones distintas. Esto ocurre gracias a la evolución del lenguaje, la influencia de contextos técnicos y el uso cotidiano. Es un ejemplo de cómo una palabra puede expandirse y adaptarse. Así, en español, un solo banco puede pescar, sentar, prestar y almacenar. En The Big Bang Theory, las fórmulas escritas en las pizarras del fondo no son decorativas al azar. Fueron diseñadas por físicos reales como David Salzberg, profesor de la Universidad de California. Estas ecuaciones incluyen teorías reales sobre mecánica cuántica, astrofísica y más. Incluso hay fórmulas que fueron propuestas en investigaciones recientes durante el rodaje de la serie. Algunos fans han pausado los episodios para estudiarlas. El programa se preocupó por dar una representación científica precisa, convirtiendo a sus pizarras en auténticas pizarras académicas. ¿Sabías que todos los aviones deben tener una luz verde en su ala derecha y otra roja en la izquierda? Sí, es parte obligatoria de las luces de navegación de cualquier avión, reguladas por normativas internacionales. La luz roja se coloca en el ala izquierda y la verde en la derecha para indicar la dirección de la aeronave a otros pilotos durante la noche o en condiciones de poca visibilidad. Un tercer foco blanco en la cola completa el sistema. Estas luces aéreas permiten identificar orientación en el cielo y evitar colisiones, especialmente útiles durante aproximaciones nocturnas o maniobras en aeródromos. La primera fotografía publicada en Instagram fue tomada por Kevin Systrom, cofundador de la plataforma, el 16 de julio de 2010. La imagen muestra el pie de su novia junto a un perro y una sandalia en la playa, todo capturado con un filtro clásico. Aunque parece una foto simple, marcó el inicio de una revolución en redes sociales. Instagram fue lanzada oficialmente meses después y rápidamente se convirtió en una de las plataformas visuales más populares del mundo. Aquella foto aún puede verse como una cápsula del tiempo, el primer paso de millones de historias en imágenes. El pez hielo, Ochanichtidae, habita en las aguas gélidas del océano Antártico. Lo más asombroso es que no tiene hemoglobina en su sangre, lo que hace que ésta sea transparente. Para sobrevivir en un entorno tan frío, posee proteínas anticongelantes que impiden que sus fluidos corporales se congelen. Su metabolismo es lento y su corazón es más grande de lo normal para compensar la falta de oxígeno transportado por la sangre. Es un ejemplo fascinante de evolución extrema. Ver su sangre incolora es como observar a un fantasma marino en acción. Antes de llamar Bugs Bunny, los creadores de Warner Bros. Lo referían como Rabbit Happy o Conejo Feliz durante sus primeras pruebas en los años tercer. Su diseño y personalidad evolucionaron hasta adoptarlo como el icónico personaje que conocemos hoy. En los bocetos iniciales llevaba ropa y sombrero, y su voz era distinta. Recién en 1940 apareció con la cara y actitud que definió futuros cortos animados. La transformación de Conejo Feliz a Bugs fue clave para convertirlo en estrella. Los códigos de barras funcionan como una especie de lenguaje visual que permite a las máquinas leer información rápidamente. Cada línea negra y espacio blanco representan números y datos mediante una codificación binaria. Cuando un lector de código emite un láser, este rebota en las franjas y el dispositivo interpreta la diferencia en reflejo. Así se sabe, por ejemplo, el precio, el país de origen o el lote de un producto. Aunque parecen simples, estos códigos revolucionaron la logística y el comercio desde los años 70. Hoy son parte invisible pero vital de casi todo lo que compramos. Originaria de Indonesia, la ayam cemani es una gallina completamente negra. Plumaje, pico, lengua, piel, huesos e incluso órganos internos. Esta condición se debe a una mutación genética llamada fibromelanosis, que causa una acumulación extrema de melanina. A pesar de su aspecto exótico, sus huevos son blancos o ligeramente cremosos. En su país de origen se la considera mística y valiosa, incluso usada en rituales. Su precio en el mercado internacional puede superar los miles de dólares. Es una de las aves más raras y bellas del mundo, un verdadero símbolo de la genética insólita. ¿Sabías que la crema de maní fue inventada para nutrir a personas sin dientes? La crema de cacahuate fue desarrollada en 1884 por Marcellus Gilmore Edson, médico canadiense para pacientes con problemas para masticar, como ancianos o personas sin dentadura. Era una pasta suave y nutritiva, rica en proteínas y fácil de ingerir. Desde entonces se popularizó como alimento saludable, pero su origen fue puramente funcional, no recreativo ni dulce. Un invento médico convertido en uno de los snacks más queridos del mundo. Las piedras en los riñones se forman cuando hay una acumulación excesiva de minerales, como calcio, oxalato o ácido úrico en la orina.
Si no se eliminan correctamente, estos cristales comienzan a unirse y solidificarse, formando pequeñas rocas que pueden ir desde el tamaño de un grano de arena hasta una canica. Estas piedras pueden causar un dolor intenso al moverse por el tracto urinario. Una mala hidratación o ciertos alimentos pueden favorecer su aparición, aunque se pueden disolver o eliminar con medicamentos o cirugía. Prevenirlas es tan simple como tomar más agua. Aunque parezcan parte solo del pelaje, las rayas de los tigres y las manchas de los leopardos están también en su piel. Si se afeita a un tigre, su piel sigue teniendo las rayas visibles. Esto se debe a que el patrón está determinado genéticamente desde la raíz del folículo. Cada patrón es único, como las huellas dactilares humanas. Esta característica les ayuda a camuflarse en su entorno y es vital para su supervivencia. Así que, incluso sin pelaje, un tigre seguiría siendo rayado, aunque mucho menos imponente. ¿Cómo grababan las escenas de riesgo en los años 20? Antes de los efectos especiales digitales, los dobles reales y trucos mecánicos hacían escenas peligrosas. En los años 20, muchos efectos eran prácticos: plataformas ocultas, cables de acero, máscaras dobladas para simular impactos y tomas múltiples con edición manual. Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd se lanzaban desde edificios o trenes en persona. Si algo salía mal, quedaban lesiones verdaderas en la película. Un cine valiente y artesanal donde lo real llevaba el riesgo. Las lagartijas tienen una habilidad sorprendente. Pueden regenerar su cola si la pierden. Esta capacidad se conoce como autotomía. Cuando se sienten amenazadas, muchas especies liberan voluntariamente su cola, que sigue moviéndose para distraer al depredador. Mientras tanto, el reptil escapa. Luego, el cuerpo comienza un proceso de regeneración donde las células madre reconstruyen tejido, cartílago y piel, aunque nunca con la forma exacta de la original. Es un mecanismo de defensa tan eficaz como extraño. En la naturaleza, hasta perder la cola puede ser una estrategia de supervivencia. Tostar una sola rebanada de pan puede parecer insignificante, pero consume entre 600 y 1200 watts durante 1 o 2 minutos. Eso equivale a unos 0,02 kWh de energía eléctrica por tostada. Si hicieras 3 tostadas al día durante un año, habrías usado la misma energía que consume un refrigerador pequeño, funcionando 24 horas por 2 semanas. Aunque no es un gasto enorme, muestra cómo las pequeñas acciones diarias se suman en consumo energético. Hasta el desayuno tiene su huella energética, así que una buena tostada también requiere ciencia y electricidad. ¿Sabías que los dulces salvavidas sabor menta producen cargas eléctricas visibles al ser aplastados? Al estrujarlos, estas pequeñas pastillas liberan carga eléctrica generada por fricción piezoeléctrica debido al vidrio microscópico dentro. Esto crea breves chispas visibles si se aprietan rápidamente. Aunque el efecto es mínimo, puede verse en la oscuridad como un pequeño flash. Es un experimento casero perfecto para demostrar cómo funciona la electricidad estática. Dulce y educativo, un snack, con sorpresa científica. Se estima que el cerebro humano puede almacenar hasta 2,5 petabytes de información, lo que equivale a unos 2,5 millones de gigabytes. Para imaginarlo mejor, eso es comparable a más de 3 millones de horas de video. Este asombroso disco duro, orgánico, permite recordar experiencias, aprender idiomas y realizar cálculos complejos, todo de forma simultánea. Aún así, la memoria no es perfecta ni infinita. La forma en que accedemos a los recuerdos también depende del contexto, las emociones y la repetición. Somos máquinas de recordar, pero también de olvidar. El Archelonichiros fue la tortuga marina más grande que jamás haya existido. Vivió hace unos 80 millones de años durante el período Cretácico y podía alcanzar longitudes de hasta 4,6 metros. Su caparazón era más blando y flexible que el de las tortugas actuales, ideal para nadar en aguas cálidas. Pesaba más de 2 toneladas y tenía un pico afilado, similar al de una tortuga laúd. Se alimentaba principalmente de medusas y moluscos. Sus fósiles se han encontrado en lo que hoy es América del Norte. Verlas sería como observar un submarino prehistórico surcando el océano. ¿Sabías que el zootropo es uno de los primeros dispositivos creados para animar imágenes, inventado en 1834? Se trata de un tambor giratorio con pequeñas ranuras en su superficie y una tira de dibujos colocada en su interior. Al hacerlo girar y observar a través de las ranuras, se genera la ilusión de movimiento gracias a un fenómeno llamado efecto estroboscópico. Este ingenioso invento fue uno de los precursores directos del cine, ya que permitió comprender cómo el ojo humano capta el movimiento a partir de una secuencia de imágenes fijas. A pesar de su antigüedad, hoy en día puedes construir uno de forma casera, usando solo un vaso de cartón y una tira de papel. ¿Por qué las cabras se desmayan al entrar en pánico?
Lo que ves como desmayo en las famosas cabras del pan de Tennessee es en realidad consecuencia de una afección genética, no de miedo extremo. Esta raza posee una condición llamada miotonía congénita, que afecta a los canales de cloruro en sus músculos. Cuando la cabra se asusta, sus músculos se tensan involuntariamente y no se relajan de inmediato, dejándola rígida hasta que pierde el equilibrio y cae. No pierde la conciencia, simplemente queda paralizada en estado de tensión durante unos 10 a 20 segundos. Se dice que todas las personas tienen un aura, un campo energético invisible que rodea el cuerpo. Esta idea proviene de tradiciones esotéricas y espirituales y se asocia a estados emocionales o espirituales. Algunas personas afirman poder ver estas auras como colores alrededor del cuerpo que cambian según el ánimo o salud. Aunque no hay evidencia científica concluyente, existen cámaras especiales, como la Kirlian, que capturan efectos lumínicos en el cuerpo, lo que ha alimentado el mito. Real o no, el aura simboliza la energía que irradiamos, y para muchos eso también importa. Este video ha llegado a su fin. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios qué fue lo más curioso para ti de este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.